Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso el... ¿Quién es Hernando Telles? Santa Fe de Bogotá, 1908 a 1966. Escritor y periodista colombiano. Fue colaborador de la revista Universidad que diría Germán Arciniegas y como asistente de Enrique Santos en El Tiempo. También fue subdirector del Liberal y el director de la revista Semana. No olvidemos que fue el cónsul de Colombia en Marsella y senador de la República. Destacó sobre todo por ser uno de los escritores más completos de su época, ya que fue traductor, comentarista, cuentista, ensayista y crítico literario. Hernando Telles trató temas de literatura, sociedad, política y vida cotidiana. Fue un gran artesano del idioma, maestro en manejo sobrio y eficaz del lenguaje. Podemos darnos cuenta que desde su breve cuento Espuma y nada más, fue un observador muy sensible de la vida cotidiana, un agudo crítico de la vida social y política del país. También podemos decir estudioso de los modelos ocultos de la violencia y un narrador de cuentos conciso y transparente en los que bajo cada historia aparentemente insignificante se encierran siempre las causas de los grandes conflictos sociales. Es importante aclarar que Hernando Telles fue uno de los primeros escritores sobre la violencia colombiana. Sus obras que hablan de este tema se inscriben en el periodo de 1946 y 1953. Recordemos que este periodo fue durante los gobiernos conservadores de Mariano Ospina y Laureano Gómez. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Contexto alrededor del cuento Espuma y nada más. La obra de Hernando Telles aparece en octubre de 1950, 2 años después del Bogotazo. El país giraba ante la violencia creciente desatada por el enlace de problemas políticos, religiosos, económicos y educativos. Recordemos que se conoce como Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y represión que siguieron el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Se considera este como uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia y es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. Espuma y nada más, junto con otros cuentos, rompió en 1950 el silencio sobre la realidad colombiana más inmediata, silencio que se hizo vigente, por decirlo así, cuando Telles le dio la palabra a sus personajes para que representaran su propio mundo, para que salieran del olvido. Si seguimos pensando que el problema del desplazamiento, de los masacres, de las acusaciones, de las ejecuciones, boleteos, masacres, venganzas y secuestros en Colombia, etc., son consecuencias solo del enfrentamiento armado, todo lo que se haga seguirá siendo, tal como lo dijo Telles, cenizas para el viento. Título del libro en el que está contenido Espuma y nada más. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur hacia la entraña de América y total, pura raíz y un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede
Análisis del cuento Espuma y nada más. El cuento de Hernando Telles refleja la interpretación de mundo de sus personajes en temas tan cotidianos. Veamos lo siguiente. Yo estaba repasando sobre una varada la mejor de mis navajas, y cuando lo reconocí me puse a temblar. Hace un calor de todos los demonios, afeítame. Le calculé 4 días de barba. Volviendo un poco al tema, actúan o reaccionan en el contexto particular que crea su propio universo, su propia realidad. Por eso se puede llegar a concluir que sus historias o cuentos trascienden en el tiempo, donde la presencia del conflicto de la persona humana o a su ausencia del conflicto, que es también un conflicto, como le ocurre al Barbero en la siguiente cita. El asesino del capitán Torres lo degolló mientras le afeitaba la barba, una cobardía, y por otro lado, el vengador de los nuestros, un nombre para recordar, aquí mi nombre, era el barbero del pueblo. Nadie sabía que él defendía nuestra causa, y que, asesino o héroe, del filo de esta navaja depende mi destino. Es esto lo que le da la creación literaria vigente a pasar del tiempo. Podemos decir que Hernando Telles reflexiona sobre la identidad mestiza latinoamericana en el nuevo ámbito, que se podría decir que es la ciudad. No olvidemos que Telles tenía la claridad suficiente de que en Colombia sufre el incremento de las migraciones y desplazamientos de familias campesinas, dándose así un fuerte cambio de escenario. También tuvo claro que en los años 20 hubo enfrentamientos bipartidistas, choques entre obreros y patrones y entre campesinos y terratenientes, y que, anterior al magnicidio de Gaitán, ya que el país vivía un profundo clima de desestabilización social y de manifestación violentas de distinta índole. Podemos evidenciarlo en la siguiente cita. ¿Sabe? Pescamos a los principales. Unos vienen muertos y otros todavía viven, pero de pronto estarán todos muertos. Ordenó que el pueblo desfilara por el patio de la escuela para ver a los 4 rebeldes allí colgados. Espuma y nada más es un recorrido de los personajes del campo a la ciudad, de las nuevas relaciones sociales que allí se inscribieron y desde las cuales intentaron dar sentido a sus vidas, y de las representaciones sociales allí forjadas y que rigen, forman y crean una manera de actuar, de vivir. Si analizamos bien el cuento, a través del escrito podemos llegar a afirmar que Hernando Telles nos guía por diversos tipos de relaciones interpersonales que conforman y nos dan un contexto. Para él, la violencia no tiene nacionalidad, no es colombiana ni europea, simplemente habita de manera visible e invisible en el universo humano y se manifiesta en el conjunto de interacciones y de circunstancias que le rodeen. Estas manifestaciones violentas demuestran la existencia de situaciones personales que conllevan a comportamientos donde el individuo actúa guiado por sus creencias o representaciones sociales, como se ve en la siguiente cita. El enemigo en la causa impone condiciones. Yo tendría que afeitar esa barba como cualquier otra, con cuidado, con esmero, con la de un buen parroquiano, cuidando de que ni por un solo poro fuese a brotar una gota de sangre. Sí, yo era un revolucionario clandestino, pero también un barbero de conciencia. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario pero no un asesino, y tan fácil como resultaría matarlo, y lo merece. Pero aclarando un poco las cosas, me refiero a la violencia invisible que se paseaba por el contexto que regían las relaciones sociales, es decir, por ejemplo, la mentira, la exclusión, los silencios indiferentes, la infidelidad, la ausencia, la perfidia, el olvido y la pretendida búsqueda de la identidad nacional que perseguía homogeneizar la manera de actuar y de pensar de los colombianos y mantener la influencia de la clase dirigente. También podemos decir que Hernando Telles buscaba y deseaba nadar contra la corriente en Colombia, asunto de muy pocos. Escapar de la tradición del impuesto implicaba ser de la otra orilla, orilla que tuvo reconocimiento solo 4 décadas después con el Premio Nobel de Gabriel García Márquez.
Para terminar, quisiera mencionar las palabras de Julio Cortázar a la pregunta de qué es un cuento trascendente, lo cual respondió: un cuento es significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta. Relacionándolo con el caso de Hernando Telles, no se trata de una anécdota simple, pero va más allá de ella. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entrada.